clase. La voy a empezar a grabar. Ok. Estamos empezando la grabación de esta clase número 8. Estamos hablando del espacio de entre las 6 y las 7 del iris izquierdo, en donde se encuentra muy cerca de las 6 una área específica que está designada al riñón. Estaba comentando que el riñón es un órgano fundamental para la función de nuestro cuerpo. Y al intoxicarse por la cantidad de metales pesados, entre otros el plomo que se consume en todas las ciudades donde hay un número mayor de vehículos automotores, los habitantes están respirando plomo. Eso es irremediable porque la gasolina tiene plomo y al hacer combustión ese plomo se va al aire que respiramos. Todas las personas que consumen medicamentos están consumiendo metales pesados, entre otros aluminio. Todas las personas que comen alimentos procesados, comprados en los supermercados, todo lo que tiene en venta al supermercado tienen un conservador. Y esos conservadores pueden llegar a dañar irremediablemente nuestro riñón. El riñón es del tamaño de nuestro puño cerrado. Entonces vean ustedes un órgano tan pequeño que tiene que cumplir una función tan importante como la de desintoxicar nuestro cuerpo. Hay unas grajeas. Cuando una persona empieza a retener líquidos y que tiene los párpados hinchados por la mañana o los tobillos hinchados, ese es un signo infalible de que está teniendo una retención de líquidos. Esa retención de líquidos existe porque hay un eje en el control de nuestros minerales que es de sodio-potasio. ¿Sí? Hay un eje. Cuando se aumenta el sodio, disminuye el potasio, sacrificamos el funcionamiento de nuestros músculos y dañamos la función renal principalmente. Y entonces eso impide que el riñón pueda eliminar los metales pesados, las toxinas y los conservadores y los líquidos del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa es una primer señal muy importante que hay que tomar en cuenta. Porque además, acuérdense ustedes cuando hablamos acerca del corazón, dijimos que entre otras cuestiones, nuestro corazón trabaja en relación a la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo. Cuando los líquidos aumentan, el corazón empieza a tener problema de funcionamiento. Por eso es de que las personas hipertensas, lo primero que su cardiólogo les manda es un diurético, que luego resulta perjudicial porque un diurético, aunque ahora ya hay diuréticos más de una generación más avanzada, pero entran al cuerpo, van a acelerar la función del riñón, saca todos los líquidos, pero con ellos se van todos los minerales. Y cuando los minerales se desequilibran, ahí estamos en un riesgo en nuestra salud, porque entre otras cosas, no solamente se va a dañar, por ejemplo, nuestro sistema óseo, sino también muchas de las funciones de nuestro organismo, porque los minerales son fundamentales para la función de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que los minerales inclusive son precursores de las hormonas. Y las hormonas, especialmente en las mujeres, cuando se altera su calidad, se alteran muchas funciones, independientemente que también a los hombres puede alterar algunas funciones relacionadas con su sexualidad. Y por supuesto, a ambos géneros va a perjudicar el estado de un punto que es la parte emocional, ¿sí? La parte emocional. Entonces, fíjense ustedes que ahí tenemos que irremediablemente hacer que el riñón funcione. ¿Qué es lo que vamos a recomendar cuando una persona empieza a tener ligeros problemas con su riñón antes, y no lo estamos asociando con otra enfermedad, simplemente por una
unos malos hábitos alimenticios, su riñón se empieza a congestionar y empieza a tener retención de líquidos. Ahí lo que tenemos que recomendar inmediatamente unas grajeas que se llaman D-WITS, así, D-E, separado, luego se pone una W-I-T-T-S, D-WITS. D-WITS son unas grajeas que verdaderamente para el riñón son una maravilla. Tienen un compuesto de hierbas fundamentales para mejorar el funcionamiento renal y que no solamente va a hacer posible que se desintoxique ese riñón, sino que también va a ayudar mucho a mejorar su funcionamiento. Entonces, eso es algo que ustedes van a ir mirando con la experiencia en el manejo de sus pacientes, pero por lo menos, si solamente es retención de líquidos, debe de tomar 2 grajeas cada 24 horas. Personas que aparte estamos asociando no solamente un problema renal, sino un problema digestivo como una colitis nerviosa o un colon irritable o un megacolon, entonces tendríamos que apoyar la función del riñón con 2 grajeas cada 12 horas. Y personas que ya tienen problemas metabólicos muy importantes provocados sobre todo por el aumento de glucosa en la sangre, ¿sí? Cualquier tipo de diabetes, entonces habría que recomendarles 2 grajeas cada 8 horas. Hay una, por lo menos en México, hay una empresa que se llama Terval, que ha hecho por muchos años un compuesto de hierbas medicinales en sobrecitos de té de 1 gramo, que son muy fáciles de usar y no tienen ningún compuesto químico, ¿sí? Las cajitas generalmente traen 25 o 30 sobres. Entonces hay un té que se llama Tikal, ¿sí? Así como la zona arqueológica de Centroamérica, Tikal, T-I-K-A-L, Tikal. Entonces hay que hervir una tacita de agua y se pone un sobrecito de té y se toma obviamente sin azúcar, ¿sí? Por lo menos todos los días en ayunas. Eso le va a ayudar mucho a mejorar la función del riñón. De tal manera que las grajeas de wheat y el Tikal son, digamos, los medicamentos naturistas de choque o de primera instancia que debemos nosotros de recomendar a nuestros pacientes. Eso va a hacer necesariamente que mejore su riñón. También hay unas cápsulas, ¿sí? A base de arándanos, ¿sí? El de wheat, el Tikal y las cápsulas de arándanos, que una marca puede ser Arandocaps. Hay varias marcas en el mercado, varios laboratorios, ¿sí? Y tomar 2 diarias va a ser coadyuvante al efecto del Tikal y de wheat. Pero además va no solamente a mejorar la función renal, sino que también va a mejorar mucho lo que es las vías urinarias, por supuesto, y la vejiga, porque eso está relacionado irremediablemente porque cuando el riñón está muy congestionado por metales pesados y por conservadores de alimentos y por toxinas, entonces, lógicamente que la acidez de la orina va a aumentar. Al aumentar, esa acidez va a dañar las uretras y va a dañar la pared de la vejiga y entonces van a tener problemas como la cistitis o cualquier otro síntoma que tengan y entonces es necesario desintoxicar de ese grado de acidez ese sistema urinario y que todavía, por ejemplo, a las mujeres les afecta porque esa acidez va directamente a causar un cambio en su pH vaginal, es decir, lo va a volver ácido. Y nos hemos encontrado a través de los años de diagnóstico de salud que muchas mujeres, por ejemplo, han sido diagnosticadas por su ginecólogo como mujeres con problema de fertilidad, ¿sí? Infértiles, no pueden embarazarse
y les hacen un estudio de ovarios y de hormonas y no sé qué tantos estudios, y el remedio y está exclusivamente en el pH de su vagina. ¿Por qué? Porque cuando el riñón está congestionado y que irrita las vías urinarias y la vejiga, irremediablemente esa orina que es muy ácida va a convertir el pH vaginal en muy ácido y lógicamente que a la entrada del esperma a la vagina inmediatamente se va a morir por la cantidad tan ácida que puede encontrarse en esa vagina, cuando el pH vaginal. Entonces ahí está el secreto, consiste solamente en mejorar la función renal y estabilizar el pH en el sistema genitourinario, ¿sí? Que incluye no solamente los riñones, la vejiga y las uretras, sino también, por supuesto, la vagina en las mujeres, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que siempre es bien importante que nosotros como terapeutas, estamos mirando un sistema de diagnóstico de salud que lamentablemente los médicos, homeópatas y alópatas no lo tienen en su consultorio. Por eso es de que tienen que verse en la necesidad de apoyarse en diagnósticos de salud en laboratorio o en imagen, porque ellos mismos en su consultorio no pueden tener un método de diagnóstico de salud. Y nosotros a través del IRIS como terapeutas sí lo tenemos y el examen, cuando se tiene el conocimiento necesario y la seguridad sobre lo que se está haciendo, es 100% confiable. A diferencia de que, por ejemplo, ya se sabe que los exámenes de laboratorio pueden tener inclusive un 20% de error mínimo, mínimo, sin tomar en cuenta, ¿sí? Todavía que hay factores humanos que pueden hacer que de repente, por un error, se pueda etiquetar un diagnóstico equivocado en una muestra de laboratorio, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Porque, bueno, son errores humanos, consecuencia de la cantidad de horas que trabajan los químicos, sobre todo en la, estoy hablando de las personas, de los químicos, ¿sí? Que hacen los estudios, ¿sí? Que trabajan muchas horas y de repente ahí un error humano puede alterar o equivocar y poner el diagnóstico en una muestra equivocada y entonces ahí entra en un verdadero problema y eso ha sucedido, ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que es importante para la mejoría de la función del riñón? Inmediatamente recomendar al paciente la suspensión total de cualquier cantidad de sal, que siempre el paciente les va a decir que comen muy poca sal. Lo que pasa que como no hay una tabla que especifique por edades, por sexos y por peso de las personas qué cantidad de sal pueden comer, la persona de repente piensa que come muy poca sal, a pesar de que le ponga demasiada, ¿no? Hay personas que todavía ni prueban los alimentos y ya le están poniendo sal, ¿no? Entonces ahí la primera recomendación es que coma la mitad de sal de la que está consumiendo. Aunque les digan que comen muy poquita sal. Aunque les digan que comen muy poca sal, tienen que comer la mitad. Realmente el consumo adecuado para una persona adulta serían 500 miligramos de sal en todo el día. Lo cual, pues, lógicamente nadie cumple, ¿no? Si tomamos en nuestras manos una cápsula. Yo te envié una versión con Eugenia una cápsula de 500 miligramos. Sí, si tomamos una cápsula de 500 miligramos en nuestras manos, va a ver que es una cantidad mínima de sal, ¿no? Entonces ahí irremediablemente hay que recomendar que tomen poca sal. La siguiente recomendación es que eviten al máximo el consumo de alimentos procesados, porque como les he dicho, todos los alimentos procesados tienen conservadores, todos, absolutamente todos, ¿sí? Incluidos los que vienen en Tetra Pak, que dicen que no tienen productos químicos adicionados para
conservar sus sabores o sus cualidades nutricionales. De todos modos vienen protegidos en una capa de aluminio en la pared del Tetra Pak que irremediablemente va a alterar la función de los alimentos. Entonces es más recomendable dejar de tomar o de comer alimentos procesados. Eso va a ayudar muchísimo al cuerpo. Y tomar solamente la cantidad de agua necesaria. Es decir, muchas veces se ha caído en los excesos de la publicidad, ¿sí? De repente en México empezaron a embotellar el agua para beber y ya decían que solamente el agua embotellada estaba purificada y la recomendación es tomar el reto Bonafont, que así le han llamado, por lo menos 2 litros de agua diaria. Claro, eso es publicidad. Eso es para que ellos vendan sus litros de agua Bonafont. No tiene ningún valor nutricional ni tampoco ninguna recomendación médica. Eso es simple y sencillamente publicidad para poder ellos vender sus productos. De tal manera que entonces fíjense ustedes que se debe de tomar la cantidad de agua necesaria. Lógicamente que el cuerpo no se puede establecer un estándar de qué cantidad de agua pueden tomar las personas porque se entiende que todos nosotros vivimos en diferentes lugares y en algunas zonas en donde el calor, sobre todo en esta época de verano, es terrible, temperaturas de más de 30 grados, es lógico que se requiere un consumo mayor de líquidos o de agua. O personas que viven en comunidades muy altas en relación a la altura sobre el nivel del mar, y pues son zonas frías y requieren poco consumo de agua. Entonces, no hay un estándar, para nada hay un estándar, mucho menos en medicina. En medicina no se puede poner un estándar y que pensemos que lo que nos ha funcionado a nosotros les puede funcionar a los demás. Eso sería una mentira. Por eso vemos que de repente en lo que se refiere a las famosas dietas, ¿sí? Cuando se recomiendan de persona a persona, efectivamente a alguna persona le pudo haber funcionado esa dieta, pero no necesariamente le va a funcionar a la otra persona por condiciones diferentes de hábitos, de hábitos alimenticios, de condiciones de trabajo, que eso también es fundamental, de sueño, de reposo y diferentes actividades, más hay que ver las condiciones en general de su organismo y ahí vamos a ver si funciona o no. La dieta, pues claro que no funciona para todos. Bueno, entonces hemos hablado de la importancia del riñón y he recomendado, como ustedes les he dicho, no soy fitoterapeuta, no conozco en sí la cantidad de hierbas, que sobre todo en México hay miles de hierbas y capaz de que va uno con las hierberas y como no las conoce, le dan una cosa diferente. Y si compramos ya los productos naturistas procesados, tenemos la seguridad de que tienen esas hierbas y las cantidades necesarias. Por eso mi terapia se basa mucho en medicamentos naturales o naturistas, mejor dicho. Entonces, el consumo de WITS, el Tetical, las Arando Caps, el bajo consumo de sal y la recomendación de tomar pocos alimentos procesados va a funcionar irremediablemente en el riñón. Más adelante, cuando veamos el iris derecho y estemos viendo la parte del páncreas, estaremos mirando otros medicamentos ahí necesarios que van a ser coadyuvantes al funcionamiento renal, pero que van más específicamente enfocados para las personas que tienen problemas de aumento de glucosa en la sangre. Entonces, ahí lo dejaremos pendiente. La adrenalina es secretada por una hormona que está encima del riñón. Es una hormona que contiene una toxina, es un veneno. Mientras más adrenalina tenemos en nuestra sangre, más propensos a padecer enfermedades.
sobre todo de tipo cardíaco, ¿sí? Podemos estar padeciendo. A ver si, ¿qué quieres preguntar, Elizabeth? Es que antes de que continúe con, bueno, con otro tema, preguntar lo que acaba de mencionar para tomar el DeWitz, el Tikal, todo eso se recomienda por un periodo de ¿cuánto tiempo? Generalmente porque ya nos dijo que 2 grajeas, bueno, si está cada 24, cada 12 o cada 8, según la gravedad del problema y de las otras enfermedades que estén también presentes, pero por un tiempo aproximado de cuánto se va a tomar eso. Generalmente yo a mis pacientes, dependiendo de la gravedad de su salud o de la enfermedad, mejor dicho, les recomiendo un periodo entre 20 y 30 días, ¿sí? Un término medio de 25 días es suficiente para que el medicamento haga su efecto y la persona esté sana, salvo que ya sea una enfermedad crónica o degenerativa, que lamentablemente algunos de los pacientes llegan a nuestros consultorios como una última alternativa de salud, ya después de que han visitado una serie de médicos alópatas, hospitales y homeópatas, van como última alternativa y entonces, lógicamente, la gravedad o la parte crónica o degenerativa, pues en su salud ya está en un grado perjudicial. Entonces ahí tendremos que hacer un seguimiento. Yo recomiendo por lo menos la consulta la primera consulta con el paciente y a los 25 días volverlo a encontrar, volverlo a diagnosticar para ver precisamente el avance, a ver cómo ha reaccionado su organismo y también para ver si es necesario modificar la dosis, seguirla tomando o se suspende dependiendo de si se ha aliviado o no la persona. Lamentablemente, muchas personas, sobre todo ya de mayores de edad, ¿sí? Van al consultorio por algún síntoma y a los 25 días han sanado, pero luego tienen el síntoma en otro órgano, en otra parte, otro tipo de enfermedad. O resulta que en la primera consulta no habían comentado lo que realmente estaba pasando con su sueño, por ejemplo, o con su dolor de cabeza recurrente, o con diarreas o estreñimientos, que son las enfermedades más comunes. Entonces, 30 días, 25 o 30 días es suficiente, Elizabeth. Muy bien, y otra pregunta. Bueno, por todo esto que hemos dicho, que lo que comemos, el aluminio y etcétera, ¿se podría recomendar como de manera preventiva, como para hacer una limpieza, por ejemplo, cada uno de nosotros o los pacientes que atendamos? ¿El consumo de los alimentos? ¿De los No, medicamentos? sí, me refiero al consumo de estos productos que Bueno, sí, mencionó claro. como manera preventiva para desintoxicar. Sí, independientemente si hay un síntoma o no, tendríamos que mirar el iris de las personas, pero independientemente si hay un síntoma o no, lo toman y les va a ayudar al funcionamiento renal o cualquier otro producto que se le haya recomendado en alguna de las áreas que ya hemos visto, ¿no? O sea que sí, esa es una necesidad que se puede hacer. Hay otro tipo de terapias, sí, que más adelante cuando terminemos de ver las zonas, vamos a recomendar que son terapias alternas y que son terapias recomendadas, inclusive para personas sanas, ¿no? Como la jugoterapia, como el baño de colon, el baño de sol, como la gimnasia, como la jugoterapia, ¿sí? Que son terapias alternas que son bien recibidas por personas sanas y que mantienen un estado de salud perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces es necesario terminar la terapia y recomendar una terapia alterna, ¿no? Que las hay muchas, la geoterapia, la hidroterapia, la acupuntura, los masajes, las piedras calientes, en fin, hay varias terapias
la reflexología que se van a recomendar en el transcurso del diplomado. Y la última pregunta, con respecto a, bueno, que ahora ya están en desuso las amalgamas, porque ahora ya se ponen otro tipo de empastes, de resinas, sí. Pero todas esas amalgamas y todos esos pacientes que tienen aún, o esos dentistas que aún siguen poniendo, todo eso también es tóxico, ¿no? Por el mercurio. Y aquí se acumula también en el riñón. Sí, lógicamente la amalgama, que fue una alternativa bien aceptada por la comunidad odontológica de los diferentes países, al paso del tiempo se ha descubierto que finalmente tenían una reacción secundaria por la cantidad de productos metálicos, entre ellos el mercurio y el aluminio y otros más, y que dañaron. Lógicamente que dependiendo de la condición de las personas es como se pudo sentir el efecto secundario mayor o menor, porque esos efectos secundarios dependen mucho de la condición en general del cuerpo de las personas o de la salud de las personas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces estaba hablando precisamente acerca de la... A ver, sí, otra pregunta. Para también una terapia de ionización o electrólisis en agua con sal en los pies es recomendable. Bueno, sí, claro que sí, porque es una terapia que tiene diodos eléctricos más las sales que se ponen en el agua, y finalmente, fíjense ustedes, por una situación lógica, si por una condición lógica, los pies son los que más toxinas pueden almacenar. No solamente porque los pies es la parte más alejada de nuestro corazón. Fíjense ustedes, la distancia que hay entre nuestro corazón y los pies es tremenda, es la parte más alejada. La función del corazón, que es la de recoger la sangre que está llena de toxinas, mandarla al pulmón a que se oxigene, y luego mandarla al riñón a limpiarla, y luego distribuir la sangre limpia en todo el cuerpo, es realmente titánica en relación a los pies, ¿sí? Y luego tenemos que todos los metales que son más pesados que la sangre, por su propio peso, caen a los pies. Entonces, esa terapia que recomienda Rafael ayuda, sí, tiene sus beneficios. Que para mí, en lo particular, los veo inclusive más benéficos que los famosos imanes. Porque los imanes, cuando tenemos una molestia, al mandar el imán desde la parte exterior del cuerpo, lo que hace es mover el imán de un lugar a otro, y que efectivamente quita la molestia, el absceso o el problema de alguna parte del cuerpo, pero al moverlo lo arrastra hacia otra parte, en donde irremediablemente después surgirá el mismo problema que estaba en la parte donde se limpió, porque el imán no lo saca del cuerpo, nada más lo mueve. ¿Sí? No es una terapia que me guste, no es una terapia que recomiende mucho, ¿sí? No es una terapia que he practicado tampoco, ¿sí? Y entonces tengo esa visión acerca de los imanes. Y la terapia que recomienda Rafael, sí, porque el control de los diodos eléctricos más las sales minerales tiene una reacción en los pies, y se saca una serie de sustancias tóxicas de los pies, y luego se ven inclusive en el agua como queda muy turbia, y una serie de cosas que salen, ¿no? Entonces es una terapia recomendable, y eso habla de la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y que nosotros deberíamos de tener una seguridad en desintoxicar diariamente nuestro cuerpo. Y claro, ya había dicho yo que cuando nacemos, dentro de las células de nuestro cuerpo, en el núcleo de la célula, hay unos como gusanitos que se llaman mitocondrias, y dentro de esas mitocondrias está el superóxido dismutasa, que es el antioxidante natural de nuestro cuerpo.
pero que después de los 25 años se pierde ese superóxido y entonces tenemos que estar consumiendo constantemente antioxidantes, sobre todo que se pueden obtener fácilmente con el consumo de frutas o de verduras, de verduras. Entonces, hay otros más específicos como el aceite de olivo, por ejemplo, ¿sí? El caldo de frijol negro también es un buen antioxidante, ¿sí? El aceite de olivo y el romero, que es una hierba seca, el romero. Entonces, la vitamina E, por supuesto, es un magnífico antioxidante, ¿no? El problema de la vitamina E, cuando se toma sin control, puede bloquear la función de la glándula tiroides y no solamente nos va a desintoxicar el cuerpo, nos va a mantener una piel rosada y muy bonita, pero también nos va a bloquear la tiroides y nos va a hacer que subamos de peso rápidamente, ¿no? Entonces, la vitamina E hay que tomarla con mucha precaución. Bueno, entonces fíjense ustedes, la parte de las suprarrenales, ¿qué es lo que sucede? La suprarrenal secreta una hormona que se llama adrenalina y la noradrenalina, de hecho son dos hormonas. Es una hormona tóxica, venenosa, pero infinitamente necesaria para nuestro cuerpo. Es la que nos hace reaccionar inmediatamente ante una eventualidad, ¿sí? Si nosotros vamos a cruzar la calle descuidadamente y viene un carro que nos puede lastimar, atropellar, la adrenalina inmediatamente se secreta en nuestro cuerpo en cuestión de décimas de segundo, nos hace reaccionar y nos quitamos del peligro. Si vamos a caer, si vamos a ser asaltados, si estamos en alguna crisis, en algo que ponga en riesgo nuestra seguridad, la adrenalina, en la suprarrenal secreta la adrenalina e inmediatamente nos hace reaccionar. Por eso les digo que es infinitamente necesaria. Si nosotros no tuviéramos adrenalina, pudiéramos tener una situación de peligro y no reaccionaríamos. La adrenalina es lo que nos hace reaccionar. Pero también la adrenalina se secreta mucho cuando no podemos dominar nuestra irritabilidad, nuestro coraje, nuestra ira, ¿sí? Entonces nos enojamos, nos irritamos y secretamos la adrenalina. La adrenalina es la que nos hace que nos pongamos rojos cuando nos enojamos. Es la que nos hace que nuestras manos nos tiemblen cuando estamos en peligro, ¿no? Y la adrenalina es en consecuencia necesaria para nuestro cuerpo porque nos hace reaccionar, pero al mismo tiempo, en exceso, estarse enojando, estarse irritando cada rato, estando teniendo corajes, es estar mandando adrenalina y adrenalina y adrenalina a la sangre y finalmente yo no tengo ninguna duda que la adrenalina más la función hepática más una deficiencia en el sistema nervioso provoque, entre otras causas, un problema de salud tan lamentable como es el Parkinson, ¿no? En donde la gente no puede dejar de mover todo su cuerpo porque lamentablemente pierde el control sobre el sistema muscular o músculo esquelético tal vez, y entonces empieza a temblar mucho, ¿no? Entonces, esa parte de los yogis que nos hablan acerca de la meditación, de la relajación, de la oración y de estar en paz, tiene como finalidad, aunque no nos lo dicen directamente, pero tiene como finalidad manejar menores niveles de adrenalina en nuestra sangre, ver las cosas con mayor naturalidad, porque si no, entonces nosotros estamos mandando constantemente adrenalina a nuestra sangre y ya dijimos que de repente los riñones son insuficientes para eliminar las toxinas. Si tomamos en cuenta que la piel, por ejemplo, eso lo hablaremos en su momento cuando veamos la piel, pero si tomamos en cuenta que la piel tiene una función específica que es la de un riñón y eliminar toxinas, y muchas veces nuestra piel está dañada,
Entonces, los riñones no solamente tienen que cumplir con su función, sino aparte hacer la función de la piel que es la de desintoxicar. Entonces, pobres riñones, llega un momento que dicen, stop, ya no puedo más, ya hice todo lo que podía por ti, pero tú eres un necio que me intoxicas y ya no puedo yo más. Y entonces, definitivamente, deja de funcionar el riñón. Una persona con un riñón dañado puede vivir perfectamente bien con la función del otro riñón, porque automáticamente el riñón que queda sano crece, ¿sí? Por alguna reacción biológica, crece el riñón en cuanto detecta que el otro riñón ha dejado de funcionar totalmente, entonces crece para hacer un poco la función del riñón que ha quedado inservible, ¿sí? Entonces, crece ese riñón y entonces pues, hay que tener, si teniendo los dos riñones en nuestro cuerpo, tenemos que poner una atención vital en su función, imagínense si tenemos un riñón nada más, la atención debe estar las 24 horas del día sobre nuestro riñón, porque caen en un estado de intoxicación tan tremendo cuando el riñón deja de funcionar, que en pocas horas, si no es que en pocos minutos, una persona puede fallecer por la alta cantidad de toxinas en su sangre que está circulando y el riñón ha dejado de funcionar. Esa es la vitalidad del riñón y la función del riñón. Por eso es que fíjense ustedes que no solamente la litiasis renal, sino la hemodiálisis, ¿sí? Sino la hemodiálisis que con una máquina que ha inventado el hombre, se la conecta al sistema circulatorio del cuerpo, saca la sangre de ese sistema circulatorio, la purifica en esa máquina y le vuelve a poner su propia sangre, cosa que ya su riñón no está haciendo y entonces esa máquina con la hemodiálisis la está haciendo. Pero si es un problema la litiasis renal, que tiene que tener unos campos de antibacterianos y de asepsia totalmente profundos, finalmente las personas con litiasis renal no solamente fallecen por la falla renal, sino por las grandes cantidades de bacterias, de virus que se pueden proliferar porque, claro, están los campos necesarios ahí en la sangre, ¿sí? Y entonces, pues, caen en estados tremendos, ¿no? De salud. A ver, ¿habían levantado la mano ahí? ¿Quién más la levantó o ya no? Ya la había levantado, profe, pero ya explicó lo de la hemodiálisis. Y bueno, entonces ahorita la pregunta sería, ¿nosotros de alguna manera vamos a poder ayudar a esos pacientes o ya en definitivo ellos ya tienen que estar con sus hemodiálisis? Fíjense ustedes que tengo la experiencia de pacientes que ya han estado, algunos a punto de entrar al campo de la litiasis renal y otros ya con función que le han estado lavando y purificando con los químicos, las aguas químicas, y que bajo un tratamiento naturista muy estricto y además ahí hay que hacer otras terapias alternas que irremediablemente, por ejemplo, es el baño colónico, ¿no? El baño colónico es fundamental para las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Porque lógicamente no es una grosería lo que les voy a decir, pero es que es la realidad. Imagínense ustedes, cualquier familiar, no ustedes, cualquier familiar que llega a su casa, entra al baño, al sanitario, a hacer sus necesidades biológicas, fisiológicas, y sale de ese baño y deja un olor tremendo en el sanitario. Si una persona entra inmediatamente y no soporta el olor de esa persona que acaba de usar el sanitario antes que uno, no lo soporta, imagínense todos esos olores y todos esos procesos de putrefacción dentro del cuerpo de las personas. O sea, ¿cómo no quieren que se desarrolle una enfermedad crónica y degenerativa? Ya les he dicho yo que el estreñimiento es la causa número 1 del daño de cáncer de colon en las personas.
Si las personas cuidaran la regularidad de sus evacuaciones, ya es probable que se enfermarían menos. ¿Sí? Eso que les estoy comentando de los malos olores que quedan después de ir a una evacuar, si no lo soporta uno en el cuarto del baño, imagínense dentro del cuerpo. Imagínense todo lo que esa área de putrefacción pueda causar en nuestro organismo. Entonces es tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando acerca de la adrenalina, ¿no? Entonces, ahí tenemos un alimento con valor terapéutico fundamental para regularizar no solamente la función de la adrenalina y la desintoxicación que tiene que haber, sino de las otras glándulas suprarrenales y de las hormonas en general. Ahí tenemos el consumo, y debemos de recomendarlo, el consumo de jalea real con polen. Jalea real con polen. Es mejor conseguir la jalea real con polen que de repente ahora en el mercado que adicionados con vitamina E, con vitamina C y con vitamina D. Sí, prefiero que consigan solamente jalea real y polen encapsulado. 2 cápsulas diarias para cualquier condición sería suficiente para mejorar la condición de cualquier función de alguna glándula endocrina, incluida por supuesto las suprarrenales, ¿sí? Las suprarrenales. Entonces, ahí tenemos que va a ser bien importante trabajar, y esa es una palabra adecuada, con el paciente para convencerlo de que entre en un proceso de desintoxicación. Finalmente la medicina natural, lo único que cumple es desintoxicar al individuo. ¿Sí? En cuanto más nos desintoxiquemos, más sanos vamos a ser. Si nosotros hemos llevado una dieta inadecuada por 20, 30, 40, 50 años de edad que tenga nuestro paciente, pues imagínense la cantidad de toxinas que tiene acumuladas en su cuerpo. Algunas de ellas muy difíciles de sacar del propio cuerpo. Entonces ahí tenemos una oportunidad precisamente con el baño colónico, ¿no? Para desintoxicar nuestro colon, del cual hablaré puntualmente cuando veamos la parte del colon y los problemas relacionados con el colon, que ese es en otra área cuando estemos mirando el diagnóstico de salud por áreas. Perdón, ahora lo estamos viendo por áreas, ¿sí? Sí, por sistemas, exactamente. Cuando veamos el diagnóstico de salud por sistemas. Entonces ahí podemos tener otras terapias, ¿sí? Que yo ya les he dicho, inclusive en mi experiencia, me gusta más el diagnóstico por sistemas que por áreas. Se me hace un poco más complicado, pero es necesario que lo conozcan y a alguno de ustedes igual les será más fácil hacerlo, ¿no? Entonces, en esta parte del riñón específicamente y de la suprarrenal, pues ahí tenemos lo que es bien importante de medicamentos que se deben de consumir. El consumo de jalea real con polen va a estabilizar la función hormonal para cualquier glándula suprarrenal. Por supuesto que la recomendación siempre para el paciente es de que aumente el consumo de frutas y verduras, en donde irremediablemente los pacientes les van a decir que consumen muchas frutas y verduras. Pero volvemos a caer en lo mismo, como no hay un estándar de cuánto es mucho o cuánto es poco para las diferentes personas, independientemente de eso hay que decirles que aumente la cantidad de frutas y verduras en su dieta. Eso es necesario. Es la fuente, las frutas es la fuente natural de vitaminas. ¿Sí? El consumo de vitaminas de origen químico es, como ya se lo dije en algunas otras clases, un desperdicio. Un desperdicio porque al ser productos químicos son hidrosolubles las vitaminas y en el consumo de cualquier líquido que tengamos después de haber tomado las vitaminas
las vamos a desechar a través de la orina. Por eso es de que de repente en nuestros baños, cuando tomamos vitaminas de origen químico o de compra en la farmacia, de repente huele mucho a medicina porque estamos desechando todo lo que estamos consumiendo. Así que es un gasto innecesario e inútil. El consumo de frutas les va a dar una mejor calidad de vitaminas. Eso es una realidad. Siguiendo con el diagrama que tenemos en pantalla, después del riñón y de la suprarrenal, ¿sí? Un poco más hacia el número 7, estamos mirando la región de la pelvis. Ahora sí, vamos a ver la parte del perineo y del escroto, ¿no? Que lamentablemente había tenido un lapsus en la otra clase y estaba confundiendo el peritoneo con el perineo. Pero ahora sí podemos hablar del perineo. El perineo es una parte fundamental para nuestro organismo, que entre otras cosas puede controlar perfectamente bien todas nuestras pasiones, ¿sí? Todas nuestras pasiones. Los practicantes de Hatha Yoga saben que la mejor manera de enfriar, que así se dice textualmente, el perineo es la práctica de yoga directamente en el suelo para que el perineo haga directamente contacto con la tierra y se enfríe. Porque cuando esa zona del perineo está caliente, es lo que irrita nuestros órganos sexuales y que nos lleva a cometer abusos, que no debemos de confundir con una práctica sexual normal, que por supuesto no estoy en contra de la abstinencia sexual, ¿sí? Sí, no es una necesidad de nuestro cuerpo, puesto que es una función biológica, pero que también caer en excesos, y sobre todo en la época que estamos mirando ahora, o viviendo, mejor dicho, en donde a través de las redes, ya sea en la laptop, en la computadora, en la tablet o en el celular, podemos llenarnos de una información tremenda, equivocada y dañina de pornografía y que nada más altera nuestra condición emocional. Entonces, eso lógicamente es una enfermedad. Todo eso se puede controlar si nosotros tenemos la virtud de manejar el perineo. Además, el perineo, como controla, es un punto que puede controlar la temperatura corporal. En cuanto tenemos casos de fiebre y que aumenta nuestra temperatura en el cuerpo, meter nuestro perineo en un lugar con agua fría, inmediatamente eso va a hacer que se controle la fiebre. Porque el perineo tiene una función específica sexual, pero que irremediablemente está asociada con la temperatura de nuestro cuerpo. Ni una persona que esté con una temperatura fría o que tenga frío o que esté temblando de frío o que esté en una ciudad demasiado fría va a tener una respuesta sexual inmediata, porque la temperatura corporal tiene que ver mucho con nuestra sexualidad. Entonces el perineo es el que se encarga precisamente de manejar esa temperatura. Cuando nosotros abusamos de los consumos de grasas de origen animal, ¿sí? Y cuando nosotros abusamos de estimulantes como, por ejemplo, el tabaco, la marihuana o cualquier otro producto que nos cause adicción. Aquí en América, por ejemplo, el peyote o los hongos, que ahora les dan por nombre a los hongos niños santos, no sé por qué les han puesto ese nombre, y de repente nos encontramos en las redes así con una ligereza tremenda, invitando a toda la comunidad que quiera asistir a la ceremonia de niños santos, como si el consumo de esos famosos hongos alucinógenos fuera algo que tenga que ver con cuestiones espirituales o esotéricas. Todas las llamadas hierbas sagradas, como los hongos, el peyote, la marihuana, ¿sí? O la ayahuasca, lógicamente que tienen una reacción en nuestro cuerpo, y la parte que más inmediatamente van a contaminar y a dañar es la parte del perineo, ¿sí? Ya les había dicho yo que el perineo es el recuerdo que tiene nuestro cuerpo
de la unión de las dos células que nos dieron vida. La célula más grande que hay en el ser humano, que es el óvulo, y la célula más pequeña que hay en el ser humano, que es el esperma. Cuando esas dos células se unen en el útero de nuestra madre, cuando se unieron y fue el momento de la concepción de cada uno de nosotros, esa unión finalmente deja un recuerdo en la formación biológica y anatómica de nuestro cuerpo, y que es el perineo. Por eso es de que cuando nosotros nos bañamos y de nuestro ano hacia la vagina las mujeres y hacia el escroto los hombres, vemos ahí una línea gruesa. Esa línea gruesa es el recuerdo de la unión de esas dos células. Veía, es al mismo tiempo lo que nos marca el perineo. El perineo tiene otros valores espirituales muy importantes que lógicamente no vamos a tratar aquí porque no es un taller de espiritualidad, sino de medicina natural. Estamos hablando de ideología. Pero entonces esa parte es lo que tenemos que mantener fría para no caer en situaciones que degeneren nuestra personalidad. La Organización Mundial de la Salud, que es la organización que rige la salud en todo el mundo, ha dicho por muchos años que más del 80% de los delitos que se consumen en el mundo tienen que ver con desórdenes sexuales. Sí, esa es una realidad. Secuestradores que de repente violan a sus secuestrados, o personas que entran a casas a robar y ven ahí a las personas y los violan. Igual niños o niñas o mujeres, ¿sí? Porque son personas que están lógicamente enfermas, que tienen una sexualidad alterada y dañada, y cuyo origen ha sido por la alteración en la función de su perineo. Entonces, la primera recomendación es, por lo menos, si nosotros acostumbramos un baño de agua tibia o caliente, hay quien lo usa muy caliente, ¿sí? Por lo menos a dejar al último un chorro de agua fría que caiga sobre nuestros genitales y nuestro perineo, para enfriarlo. La función del perineo se estabiliza o se visualiza a través de su temperatura. Cuando ese perineo tiene una temperatura alta, que por cierto el termómetro no reconoce, un termómetro digital o un termómetro tradicional, ¿sí? Entonces es porque ahí hay una temperatura que no se puede registrar en los termómetros convencionales. Pero que sabemos que el comportamiento de las personas de repente no es un comportamiento sano, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que mirar la práctica de, ahí definitivamente no solamente la gimnasia, sino la yoga, porque las posturas de Hatha Yoga por lo menos hacen que el individuo esté directamente con el perineo en la tierra para enfriarlo, ¿sí? La recomendación, por ejemplo, del famoso baño de asiento que les he dicho de agua fría, ¿sí? Echando agua fría en los genitales y sobando el perineo con agua fría, es precisamente para bajar las fiebres, tanto en adultos como en adolescentes y en niños. Eso es tradicional porque ese punto regula la temperatura corporal de nuestro cuerpo. Y hay otra parte en el intestino que hablaremos en su momento cuando veamos por sistemas, sí, que aumenta la temperatura y que tampoco el termómetro lo reconoce o lo puede marcar, y que también es culpable de muchas enfermedades. Y entonces se crea una descompensación térmica orgánica que nosotros deberíamos de manejar, porque eso es bien importante para nuestra salud. Si ustedes o sus pacientes en la noche, aunque vivan en lugares con temperatura templada y tienen los pies fríos, al dormir necesitan ponerse calcetines o cualquier otro objeto para taparse sus pies porque los sienten fríos, es un signo que su cuerpo está diciendo acerca de que hay una descompensación térmica orgánica en su cuerpo. Entonces eso lo tenemos que regularizar. Y eso lo tenemos que ver inmediatamente con la función del perineo. El perineo es una parte de nuestro cuerpo que todos los días debemos de darle una hidroterapia, es decir,
un chorro de agua fría para masajearlo y masajear nuestros órganos sexuales, tanto hombres como mujeres. Eso nos va a dar a nosotros un punto de apoyo para nuestra salud. No es que nos va a evitar enfermedades y no es tampoco que nos va a dar una salud inmediata en nuestros diferentes padecimientos. Pero sí es un punto de apoyo, digamos, que es ese punto de apoyo que nuestro cuerpo necesita como un punto de equilibrio para nuestra salud. Ahí mismo se marca en esa área del diagrama que estamos viendo lo que es el escroto, que ya sabemos que es la parte externa, ¿sí? O la bolsita, digamos, que guarda los testículos en el hombre. Entonces, esa parte del escroto también es bien importante que se esté constantemente revisando de manera personal. Los hombres, así como las mujeres, tendrán la necesidad de, por lo menos después de cada ciclo menstrual, mirar sus senos. Así los hombres tendrán que estar en un constante chequeo en su escroto, porque ahí se podría determinar algún número de enfermedades que tendríamos que saber específicamente para poder mandar alguna terapia. Lógicamente que cuando nosotros miramos el iris y vemos ahí la parte de una laguna, ¿sí? Entonces quiere decir que la parte del perineo o del escroto, dependiendo la zona en donde esté la laguna, ¿sí? Está alterada su función y a la cual nosotros tenemos que tener mucha atención en la salud de las personas. En el escroto las enfermedades pueden ser internas o externas. Generalmente son externas y entonces requerirá de algunos medicamentos de uso externo, algunos medicamentos de origen natural. La mejor recomendación para resequedad, manchas, granos, abscesos en el escroto es el manejo de la crema humectante de tepescohuite, sí, que es de uso externo. Eso es necesario y se puede aplicar directamente en el escroto sin ningún problema de que les vaya a causar una reacción secundaria, ni tampoco en el perineo. En el perineo lo pueden usar, por supuesto, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, estas partes tenemos que tenerlas y que como recomendación a sus pacientes, sobre todo cuando ustedes al mirar el iris vean ahí alguna laguna o vean alguna parte que puede ser también una cripta, pero esa cripta entonces ya no estaría hablando de alguna enfermedad crónica o degenerativa. Entonces tendríamos que ver, cuando hay una enfermedad crónica o degenerativa, tendríamos que ver la totalidad del iris para ver qué otros órganos están comprometidos en la salud de ese paciente y entonces dar una terapia circular, una terapia completa para que ese paciente pueda recuperar su salud y no mandarle exclusivamente a la parte local porque muchas veces no es funcional las terapias, ¿sí? No es funcional. Más adelante, mirando en el sentido contrario a las manecillas, no, en el sentido como se manejan las manecillas de nuestro reloj, perdón, en el sentido como se manejan, vemos una parte que dice ano y recto. Efectivamente, ahí se marcan las zonas del ano y del recto, independientemente del género. Ahí podemos mirar desde un poco más arriba si ya empieza una formación, por ejemplo, de hemorroides, ¿sí? La cuestión de las hemorroides es, las hemorroides son unas varices, y las varices se forman por ácidos que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Las personas que tienen varices en las piernas es porque hay demasiado ácido úrico en sus riñones, cae el ácido que es más pesado por la sangre por su propio peso e irrita las venas y provoca las varices, ¿sí? Las varices es una dilatación de la vena que pierde su elasticidad, ¿sí? Pierde su permeabilidad, pierde su forma, su tamaño y forma las varices. Esa misma situación sucede en la parte del recto, ¿sí?
cuando hay demasiado ácido y hay una debilidad ahí en las venas y entonces se empieza a formar unas hemorroides. Muchas veces se piensa que es por estreñimiento. Sí, lógicamente que el estreñimiento tiene que ver por el esfuerzo que se hace para la evacuación, pero no solamente el esfuerzo, sino la cantidad de acidez en la evacuación. Cuando una evacuación es muy ácida y que permanece mucho tiempo en el sigmoides, que es un poco más arriba del recto, ¿sí? Ese ácido va dañando la pared del recto y va debilitando, por supuesto, las venas y entonces va provocando las hemorroides. Las hemorroides, al ser unas varices, se tienen que tratar desde un punto de vista de la circulación. Entonces ahí, irremediablemente, el castaño de Indias es lo primero que se debe de recomendar. El castaño de Indias en extracto en gotas, tomar 40 gotas diarios será suficiente para empezar una terapia. Si la persona, que las hay también, que de repente, no, que a mí no me gusta tomar cosas amargas, ni gotas, nada de eso, bueno, entonces hay que mandarle cápsulas de castaño de Indias, ¿no? Cápsulas de castaño de Indias, 2 diarias, ahí depende de la experiencia que se vaya teniendo para saber si hay que aumentar o disminuir la dosis. El castaño de Indias, que es una hierba deshidratada que viene en cápsulas de 500 miligramos, inclusive se pueden tomar 2 cápsulas hasta 3 veces al día, cada 8 horas, dependiendo de la gravedad de las varices. Por supuesto que también hay que mandar el ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una hoja que también está deshidratada, encapsulada, viene en cápsulas, hay que tomar una cápsula o 2 al día, porque ginkgo biloba lo que va a hacer, aparte de mejorar la circulación, igual que el castaño de Indias, va a hacer que lleve más oxígeno la sangre. En consecuencia, va a ayudar mucho a que haya esa parte, ¿no? Hay una teoría acerca del origen de las enfermedades, ¿no? De las emociones que pueden provocar nuestras enfermedades. Hay una teoría, ¿sí? Por ejemplo, se dice, ¿sí?, entre otras cosas, que las personas que padecen hemorroides, sean hombres o mujeres, es que están teniendo una relación de pareja en donde están dando más de lo que ellos están recibiendo. Es un sacrificio, ¿no? Entonces, se están sacrificando más de lo que la pareja merece. Y al sacrificarse más, entonces, ese sacrificio en su cuerpo les provoca ese tipo de sangrados, que inclusive pueden ser sangrados nasales, ¿sí? Estos tipos de sangrados es una muestra, es una enfermedad, eso ya me queda bien claro. Y para ustedes también les debe de quedar claro. Es una enfermedad y como tal la debemos de tratar. Este dato se lo estoy dando a ustedes solamente para que sepan cómo nuestras emociones también influyen sobre nuestra salud. Y cuando una persona está dando más de lo que la pareja merece o está dando un sacrificio innecesario a alguien, entonces su cuerpo, en forma de reclamo, demanda esos sangrados. Para la mujer, en sus ciclos menstruales, sus sangrados son abundantes o son intermedios entre ciclo y ciclo. Y para un hombre, los sangrados pueden ser a través de las hemorroides o a través de sangrados nasales. Esa es una parte en donde el cuerpo está diciéndote que te estás sacrificando más e innecesariamente. Nadie en verdad te va a reconocer ese sacrificio y tú te estás sacrificando innecesariamente. Fíjense ustedes, cuando yo he dado mi taller de sexualidad sagrada, que es el de astrología, cabala y magia sexual, y hablamos acerca de este punto, ¿sí? Les digo inclusive que el avatar de la era de Piscis, siendo hijo de Dios, él podía haber escogido la muerte que quisiera, ¿no? Podía haber muerto rodeado de las mujeres que tanto lo querían, Cleofas, Marta, María y Magdalena, o rodeado de sus apóstoles, ¿no? Pero él prefirió sacrificarse, porque además era la época de Piscis, prefirió sacrificarse y dar su sangre por nosotros, los pecadores. 2000 años después,
ese sacrificio ha sido innecesario, porque seguimos con nuestros mismos problemas de personalidad, de ira, de coraje, de envidia, de celos, de dañar a los demás. Esto lo nombro para que tengan ustedes un ejemplo de cómo los sacrificios son innecesarios. En cuanto su cuerpo empieza a sangrar, ustedes están teniendo un sacrificio necesario. Cambien el rumbo de su vida. Pero por mientras, tomen o recomienden a sus pacientes, por supuesto, castaño de Indias, 2 cápsulas para mejorar la circulación, evitar el sangrado, ginkgo biloba, y pueden usar algo local. Sí, hay alguna crema local que no tiene mucha función, pero bueno, cuando menos les refresca, porque finalmente lo que les decía del perineo, ¿no? ¿Por qué viene el sangrado? Porque el perineo está a su más alta capacidad de calor, su temperatura está tan elevada que entonces, por supuesto, se daña la zona circunvecina. Y una de esas zonas circunvecina es el daño en las venas del recto que provocan las hemorroides, ¿no? Entonces, ahí es precisamente lo que hay que tomar en cuenta para que ustedes puedan recomendar a sus pacientes algún medicamento. Ya para terminar la clase tenemos ahí la parte cerca del 7 de la vagina y más arriba dice útero o próstata. Ya he adelantado un poco atrás lo de la vagina. Cuando el pH es alterado, ese pH entonces tiene una vagina ácida, ¿sí? Esa vagina ácida inclusive le va a causar ardor al orinar, ¿sí? Y eso irremediablemente puede causarle inclusive algunas grietas, ¿no? De repente los médicos ginecólogos les recomiendan ahí antibióticos y más, porque acuérdense ustedes que la alopatía basa su teoría en virus, bacterias y hongos, de tal manera que los antibióticos y los antivirales, ¿sí? Es parte de su cuadro básico de medicamentos, ¿sí? La vagina puede tener alteraciones básicamente en el cambio del pH vaginal. Lo que está total y absolutamente prohibido para las mujeres es el uso de cualquier aroma, cualquier perfume o cualquier jabón con aroma para dentro de su vagina, porque eso altera irremediablemente el pH. ¿Sí? La vagina deben de asearla exclusivamente con agua limpia, no hay más medicamento para la vagina. Cuando ha habido casos que el pH está tan ácido, ¿sí? Es tan ácida su vagina, que entonces se les recomienda, fíjense ustedes, si lo hago con toda la reserva, y ustedes también tienen que hacerle esa recomendación a sus pacientes con toda la reserva, ¿sí? En 1 litro de agua tibia, poner una cucharada de yogur natural, sin azúcar, sin frutas, sin miel, sin nada, sin cereales, sin nada. El yogur natural, ¿sí? Porque el yogur natural tiene lactobacillus acidófilos. Y cuando la vagina está reseca o cuando la vagina está ácida, entonces les causa comezón a las mujeres, que es una cuestión natural. Muchas veces hasta el uso de su ropa interior, sí, que es sintética, sí, con el polvo, el humo, el smog, sí, que irremediablemente llega a la zona de su ropa íntima, les altera el pH de su vagina y entonces les causa ahí una resequedad, una irritación, una comezón o una acidez. Cuando es muy tremendo todo eso, entonces se recomienda, fíjense, esto es con todas las reservas que ustedes deben de tener para recomendarlo, 1 litro de agua y una cucharada de yogur natural, sin miel, sin azúcar, sin frutas, sin cereal. Lo mueven bien con una cucharita de madera y con esa agua se pueden lavar así con la mano la vagina o ir todavía un poco más allá
con un irrigador y una cánula de vagina. Dejar que esa agua entre a la vagina, porque eso les va a restituir la flora vaginal. La flora vaginal está dañada por las condiciones que ya les dije, ¿sí? Ahí entran otros factores que ya no les voy a comentar, pero el smog en la ropa interior es suficiente para resecarles la vagina, crearles una acidez, crearles grietas, y muchas mujeres, ya les he dicho yo que en los 35 años que tengo de terapeuta como iridiólogo, ¿sí? Mi especialidad es la iridiología, el 80% de mis pacientes son mujeres, ¿sí? Y muchas mujeres se quejan inclusive de resequedad al momento de su acto sexual, su vida sexual. Y los médicos ginecólogos recomiendan ahí un gel a base de agua para que haya lubricante, ¿no? Un lubricante. Pero tiene otros factores que ya les comentaré cuando tomen el taller de sexualidad sagrada. Pero por lo pronto hay que restituir la flora vaginal de esa persona. Si ven ustedes que la persona es una persona con cierta condición que no acepta esa terapia, pues no se la recomienden. En México hay un medicamento que se llama compuesto vegetal de Lidia E. Pinkham, que es una maravilla, tiene más de 100 años ese producto en el mercado. Así se llama, compuesto vegetal de Lidia E. Pinkham, que tiene tal suerte de hierbas, una cantidad tremenda de hierbas, ¿sí? Que ahora lo hacen 2 o 3 laboratorios con la misma calidad, ¿sí? Y entonces se toman una copita, 10 mililitros, que es como una cuchara cafetera, 10 mililitros de compuesto vegetal de Lidia E. Pinkham, Lidia, ¿sí? Con Y, L-Y, Lidia E. Pinkham, con K de kilo. Lidia E. Pinkham. 10 mililitros diarios, una cucharita cafetera en ayunas, les va a quitar la resequedad, les va a quitar las grietas, les va a quitar la acidez vaginal y les va a ayudar, inclusive hablando del útero, ¿sí? Si hay miomas intrauterinos, se los va a desvanecer, inclusive ya hablando en esta área, y se los dije también cuando vimos la parte del ovario, pues para quitar los quistes ováricos. ¿Sí? Los quistes ováricos. Eso es cuando estamos hablando de un paciente del género femenino. Para un paciente del género masculino, ahí mismo está el punto de la próstata. La próstata es una glándula que tiene una función específica de mandar líquidos prostáticos, sí, que forman parte de los líquidos seminales para el acto sexual. De tal manera que esa próstata puede, después de los 50 años de edad, por una razón natural de tantos años de vida sexual, tener un crecimiento. La próstata crece después de los 50 años de edad. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que crezca demasiado, porque si crece demasiado se puede degenerar la célula, y al degenerarse la célula, ya les he dicho el punto que tiene el naturismo sobre el cáncer, ¿no? La célula crece, se degenera, pierde capacidad de oxigenación, se vuelve ácida, en consecuencia se debería de morir. Pero por alguna causa no se muere, sino, no solamente no se muere, sino se multiplica. Y es lo que causan los tumores cancerígenos. Entonces, la próstata, a cualquier persona mayor de 50 años hay que revisarle esa área en el iris, porque ahí tenemos ya un antecedente que puede estarle causando un problema. Por supuesto, hay los estudios de laboratorio que nosotros no estamos capacitados para pedirle al paciente que se los haga, porque además ni los entenderíamos, no somos doctores. Acuérdense ustedes, somos terapeutas. Pero lo que sí tenemos es una maravilla en una planta que ha dado puntualmente su ejemplo de cómo se sana la próstata en los hombres. La planta se llama Sau, así S-A-W, Sau palmetto. Palmetto con doble T. Se llama Sau palmetto. Ese Sau palmetto encapsulado en 500 miligramos, se toman 2 cápsulas diarias. Si es solamente ya una persona mayor de 50 años, debería tomarse una cápsula diaria
durante un mes, por lo menos 2 veces al año, para mantener su próstata sana. Una persona con problemas de prostatitis y a una inflamación de la próstata debe de tomar 2 en la mañana y 2 en la tarde. Una persona con una, que veamos en su iris, una lacuna, ¿sí? Ya es una degeneración de una enfermedad crónica o degenerativa, tiene que tomar 3 veces al día el saupalmeto. Saupalmeto sin ninguna otra hierba, sin ninguna otra vitamina, sin ningún otro medicamento. Aquí en México hay una marca que se llama Prostasan, que es exacto el laboratorio. Pero lo hay en todo el mundo hay saupalmeto, en todo el mundo hay diferentes marcas y diferentes laboratorios. Eso es lo que les va a ayudar a las personas a mejorar la condición de su próstata y van a evitar precisamente la disección de su próstata, es decir, la operación que les quiten la próstata. ¿Sí? Inclusive si ya está en un proceso crónico degenerativo, hay que mandarles el saupalmeto. También hay que mandarles jalea real con polen, porque acuérdense que todas las glándulas hay que fortalecerlas con jalea real con polen, ¿sí? Cápsulas de jalea real con polen. Ya saben ustedes la maravilla de la jalea real. La jalea real es el producto con la que se alimentan las abejas reinas del panal. Hay una sola abeja reina por panal y todas las demás son obreras y algunos zánganos que no hacen nada, ni producen, ni dejan producir. Y las abejas puntualmente están elaborando su miel y cuando se secreta la jalea real es el alimento de la abeja reina y con eso se mantiene todo el panal. A la muerte de la abeja reina se acaba el panal. ¿Sí? Entonces, ahí es bien importante la jalea real con polen. El polen es también de un producto apiario, ¿sí? Y por supuesto que tiene una cantidad importante de vitaminas, de minerales, de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y otra cosa fundamental de las cuestiones elementales de nuestro cuerpo, ¿sí? Que son proteínas esenciales en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el polen lo tiene, ¿sí? Son aminoácidos esenciales que el cuerpo lo necesita, lo tiene el polen. Entonces, es muy importante el consumo de polen y la jalea real, por supuesto. De esa manera, entonces, estamos mirando esta parte de 6 a 7, que es la parte de la pelvis, en lo que se refiere al mapa del iris, basado en el esquema más exacto que hay, que es el del doctor Bernard Jensen. Bueno, voy a dejar de compartir la imagen. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, estamos terminando la clase. Pueden hacer las preguntas que gusten. Sí, maestro, la Prostasam, ¿qué laboratorio dice que es? Prostasan, no recuerdo el laboratorio, pero lo consiguen aquí en México, inclusive hasta las farmacias similares lo venden, el Prostasan. Y si no, pidan saupalmeto en las tiendas naturistas. Saupalmeto. Sí, se los escribo aquí en el chat. Se los escribo en el chat. Ahorita la vuelvo a ver. Sí. Entonces el diafragma me permite, déjenme cerrar la ventana porque a lo mejor por eso estoy tan... Héctor, para el Livia Epincam también sirve para infecciones vaginales. Sí. Bueno, ya escribí saupalmeto, Livia Epincam. Mi diafragma está... Livia Epincam. Es un producto magnífico, tiene más de 100 años en el mercado y ahora lo hacen como 3 laboratorios con la misma calidad. Cualquier laboratorio es bueno, es una maravilla para las mujeres, para todas las enfermedades de origen de genital. Lo escribe maestro Lidia. Saupalmeto para la próstata, Livia Epincam para las mujeres.
Sí, a ver. Profe, en la imagen que estábamos viendo, ahí Sí. donde dice mes, ¿a qué se refiere eso de mes? ¿O por qué decía mes? Es una parte que vamos a ver cuando estemos por sistemas, ¿sí? Es una parte específica del sistema digestivo también. Entonces lo vamos a ver. Ahorita en la parte de las áreas le estoy dando los puntos más específicos de lo que ustedes tienen que poner atención en el momento que hagan su diagnóstico a través del iris. ¿Qué otro comentario quieren hacer o qué otra pregunta? Aquí ya les escribí el Sao Palmetto y el Lidia Epincan. ¿Sí? Nadie, ni una pregunta ni nada. Voy a dejar la grabación. Voy a quitar ya la grabación para, en cuanto se forme el video, mandárselos a su correo.